«Mamá», se escuchó una voz débil. Serena hizo una mueca y metió el billete bajo una pila de periódicos viejos. Forzó una sonrisa aunque tenía los labios congelados. «Estoy aquí, cielo. Todo está bien». Maya entró a la cocina arrastrando una pesada manta detrás de ella, sus ojos oscuros llenos de preocupación. «Mamá, ¿por qué hace tanto frío? No me entra calor». «Solo hace un viento fuerte afuera, cariño. Ha llegado el verdadero invierno. ¿Qué tal si te preparo un chocolate caliente?» Serena se levantó, con las articulaciones congeladas doloridas. Solo tenía 40 años, pero se sentía como si tuviera 80. Se acercó a la estufa y encendió una cerilla. El quemador ardió, pero la llama era débil, casi azul. El gas se estaba agotando. Pronto se acabaría también. Puso una cacerola pequeña con leche al fuego y añadió la última cucharada de cacao en polvo. Raspó el fondo del frasco para recoger hasta la última miga. «El señor Henderson llegará pronto y nos arreglará la calefacción», mintió sin mirar a su hija. «Solo llega un poco tarde por el mal tiempo». Maya se acercó y se presionó contra su pierna. «¿Seguro que viene?» «Exacto», dijo Serena con voz temblorosa. Abrazó a su hija por los hombros. Qué delgada estaba. «Y mientras tanto, tomaremos el chocolate más delicioso del mundo, la receta de tu bisabuela». Sirvió la bebida caliente en 2 tazas y se sentó a la mesa frente a Maya. La chica bebió con avidez, calentándose las palmas de las manos. Serena la miró con el corazón dolido por la impotencia. Lo había intentado todo. Tras la partida de su marido, dejándola con deudas y un niño pequeño, había aceptado cualquier trabajo que hubiera podido conseguir, limpiando en una escuela, lavando lavavajillas en un restaurante. Pero el dinero apenas alcanzaba para la comida y el alquiler. Su única esperanza era un viejo cuaderno con la tapa de cuero agrietada. Las recetas de la abuela, sus tartas, galletas y bollitos eran famosos en toda la región cuando vivía. Serena gastó sus últimos ahorros en hornear sus famosas tartas de manzana y galletas con chispas de chocolate. Se quedó parada en el mercado local todo el día, pero la gente pasaba. Tenían sus propias preocupaciones. A nadie le importaban los pasteles de una mujer desesperada con el rostro marcado por la fatiga. Una pila de cajas de galletas sin vender todavía permanecía en un rincón de la cocina, como un reproche silencioso. Afuera, el viento aullaba con renovado vigor. Grandes copos de nieve comenzaron a golpear el cristal. Una voz ronca en una radio de pilas en un rincón anunció que una tormenta de nieve de una intensidad sin precedentes se acercaba a la ciudad. Las autoridades pedían a los residentes que no salieran de sus casas. «Mamá, tengo miedo», susurró Maya, apartando su taza vacía. «El viento aúlla como un monstruo». «No es un monstruo, cariño, es solo el clima. Estamos a salvo, estamos juntos y eso es lo importante». La luz de la cocina parpadeó una vez, luego 2. Serena se quedó paralizada escuchando el zumbido del viejo refrigerador. La única fuente de calor en aquella habitación gélida cesó. La luz del techo parpadeó una última vez y se apagó. La habitación estaba cubierta por una oscuridad espesa e impenetrable. «¡Mamá!», gritó Maya, aferrándose a su mano. «Tranquila, tranquila, aquí estoy». Serena sintió los hombros de su hija en la oscuridad y la abrazó. «Solo fue un pequeño accidente. Lo arreglarán pronto. Tengo bujías». Se levantó y tropezando con las sillas, llegó al cajón de la cómoda. Le temblaban las manos mientras buscaba cerillas y el cabo de una vela gruesa. 1 minuto después, una pequeña llama parpadeó sobre la mesa, revelando sus rostros asustados y los escasos muebles de la cocina desde la oscuridad. Las sombras danzaban por las paredes, transformando objetos familiares en formas extrañas. La casa, que antes parecía precaria, ahora parecía un frágil caparazón en medio de un océano gélido y embravecido. «Vamos a tu habitación», dijo Serena, intentando mantener la voz alegre. «Tomaremos todas las mantas que tengamos y haremos un nido de verdad en la cama. Nos contaremos historias hasta que se enciendan las luces».
Se trasladaron a la pequeña habitación, donde el frío era aún más intenso. Serena quitó todas las mantas, cubrecamas e incluso un abrigo viejo de las camas y se cubrió con ellas a Maya y a ella misma. La niña se apretó contra ella, sus piernas diminutas como carámbanos. «Háblame de tu abuela», preguntó en un susurro. «De cómo horneaba pan para todos». Serena empezó a contar su historia, sobre una mujer fuerte y bondadosa que nunca se desanimó, que decía que incluso en el frío más intenso, el fuego debe arder en el corazón, que la hora más oscura siempre es antes del amanecer. Hablaba y solo podía pensar en si ese amanecer llegaría alguna vez para ellas. Se sentía completamente invisible, olvidada, una diminuta mancha en el mapa de un vasto país, descuidada. Los vecinos la miraban con recelo, conscientes de sus deudas. Los servicios sociales le enviaban cartas amenazantes. El mundo la había descartado. Afuera, la tormenta rugía, sacudiendo las delgadas paredes de su casa. Parecía como si quisiera arrancarles el techo y llevárselas al vacío helado. Serena abrazó con más fuerza a su hija, que ya había empezado a dormirse con su suave voz. Cerró los ojos, rezando por un milagro, por alguna señal de que no estaba sola, de que alguien la viera, de que alguien oyera su silencioso grito de auxilio. Pero lo único que respondía era el viento aullante y el silencio gélido de la casa moribunda. La desesperación era tan densa que casi se sentía palpable. Hacía más frío que la noche de enero afuera. Y en ese momento, Serena tuvo la certeza de que no sobrevivirían a la noche. El tiempo se arrastraba como resina endurecida. Cada ráfaga de viento que sacudía el marco de la ventana le provocaba escalofríos a Serena. Maya, acurrucada, ya no lloraba, sino que sollozaba en silencio mientras dormía, su pequeño cuerpo estremeciéndose con cada aullido particularmente fuerte de la tormenta. Serena acariciaba el cabello de Maya, escuchando la noche, la casa, todo lo que había más allá de sus delgados muros. Se sentía como el capitán de un barco que se hunde, incapaz de hacer nada más que abrazar a su único pasajero. De repente, otro sonido interrumpió el aullido de la ventisca, bajo, retumbante. Al principio era tan débil que Serena creyó haberlo imaginado. Quizás era el zumbido de un viejo transformador en un poste a punto de morir, o una máquina quitanieves conduciendo lejos en la carretera. Se quedó paralizada, conteniendo la respiración. No, el sonido no desapareció. Se hizo más fuerte, más nítido. No era el zumbido de una sola máquina. Era un rugido compuesto de muchas voces, fusionándose en un coro poderoso y amenazante. Un rugido que hizo vibrar el aire, atravesó las paredes y pareció hacer temblar el suelo helado bajo la casa. Maya se movió inquieta. «Mamá, ¿qué es esto?» «Duerme, cariño, ¿estás bien?», susurró Serena, pero su corazón empezó a latir tan fuerte que parecía más fuerte que el viento. Conocía ese sonido. En verano, a veces se oía desde la lejana carretera el rugido de potentes motos. Pero ahora, con una tormenta como esta, con una ventisca, cuando ni siquiera los camiones se arriesgaban a salir a la carretera. Era imposible, incorrecto. Era un presagio de problemas. El rugido se acercaba. Ya no venía de lejos, estaba aquí, en su calle. Serena se zafó con cuidado de debajo de la montaña de mantas. El suelo frío le quemaba los pies descalzos. Se acercó de puntillas a la ventana del dormitorio que daba a la calle y descorrió la cortina 1 milímetro. Al principio, solo vio una pared blanca de nieve que caía a toda velocidad y entonces, a través del remolino, un brillante rayo de luz la atravesó. Uno, luego un segundo, un tercero. Se balancearon, cortando la oscuridad, como los ojos de un depredador desconocido tras su rastro. El sonido alcanzó un volumen ensordecedor. Estaba justo debajo de sus ventanas. Serena retrocedió, tapándose la boca con la mano para no gritar. Motos, una columna entera, estaban aminorando la marcha. Se detenían justo frente a su casa.
Uno a uno, los motores comenzaron a apagarse. Un sordo rugido dio paso a estallidos agudos y luego al silencio, pero este silencio era más terrible que el ruido. En él, los únicos sonidos eran el aullido del viento y la respiración agitada de Serena. Se obligó a mirar de nuevo por la grieta. Los faros se habían apagado. Ahora, siluetas oscuras y enormes eran visibles en la nieve arremolinada, figuras grandes y torpes, desmontando de sus corceles de hierro en la ventisca. No pudo contarlas con exactitud. 10, 15, más, se movían lenta y pesadamente, como personas que hubieran completado un largo y arduo viaje. Uno de ellos levantó la cabeza y miró fijamente hacia su casa. Incluso desde la distancia, a través del manto de nieve, Serena sintió su mirada fija en ella. Apartó la mano de la cortina de golpe como si le quemara. El corazón le dio un vuelco y empezó a latirle con fuerza en la garganta. ¿Por qué estaban allí? ¿Qué querían en ese lugar olvidado de Dios? En su casa, donde solo había frío y viejas cuentas por saldar. Imágenes horribles de las noticias y películas baratas le cruzaron por la cabeza. Ladrones, bandidos, gente sin nada que perder y a la que no le importaba a quién robarle. «Mamá, tengo miedo». El susurro asustado de Maya salió de debajo de las mantas. «Tranquila, cariño, no pasa nada. Estamos jugando al escondite», susurró Serena, intentando desesperadamente averiguar qué hacer. No había a dónde correr, no había nadie a quien pedir ayuda. Los vecinos más cercanos vivían a 2 terrenos baldíos de distancia. ¿Y quién la oiría gritar en medio de una tormenta como esta? El teléfono no funcionaba. La puerta estaba cerrada con una cerradura vieja y endeble que no aguantaba ni un golpe fuerte. Oyó el crujido de la nieve bajo sus pesadas botas. Caminaban hacia su porche varias personas. Sus sombras, proyectadas por la tenue luz de la calle, se proyectaban en la pared de la sala. Enormes, informes, llenaban el pequeño espacio. Serena corrió a la cama y se sumergió nuevamente bajo las mantas, abrazando a su hija. «Cállate, Maya. Pase lo que pase, cállate», le susurró al oído. Todo el cuerpo de la niña tembló. 3 pasos pesados en los escalones de madera del porche. Un crujido. Otro. Estaban en la puerta. Serena cerró los ojos con fuerza, apretando a su hija contra el colchón, como si intentara esconderla en su interior. Rezó, no con palabras, sino con todo su ser. Un grito silencioso, dirigido al vacío. «Por favor, cualquier cosa menos esto. Por favor, pasa de largo». Pero no pasaron. Hubo un golpe. No era ruidoso ni furioso, pero era tan pesado y seguro que parecía sacudir toda la casa. ¿Quién estaba detrás de esa puerta y qué querían en el corazón de esa tormenta despiadada? Estaba lleno de poder e inevitabilidad, como si no fuera la mano del hombre la que tocaba, sino el destino mismo. En el silencio que siguió, roto solo por el aullido del viento, este golpe sonó como una sentencia de muerte. Los golpes volvieron, más fuertes, más insistentes. Era como clavar clavos en el frágil silencio de la casa. Maya se aferró a la mano de su madre, clavándose sus pequeñas uñas en la piel de Serena. «Mami», tartamudeó. «Silencio», susurró Serena, aunque temblaba tanto como su hija. Afuera, entre la ventisca aullante, se oyó una voz apagada, masculina, resfriada. «Hola, maestros, ¿hay alguien vivo? Necesitamos ayuda». «¿Ayuda? ¿Piden ayuda?» Serena se quedó paralizada. No se lo esperaba. En su mente, los bandidos no piden. Se llevan, derriban puertas, entran por la fuerza, destruyen todo a su paso. Pero estos piden, pero el miedo no cesaba. Era pegajoso, frío y le paralizaba los brazos y las piernas. Quizás era una trampa, una forma de hacerla abrir la puerta, de que bajara la guardia. Así lo mostraban siempre en las películas. El golpe llegó por 3ª vez. Esta vez fue exigente, casi desesperado. «Por favor, tenemos a un hombre congelándose. Abran, por Dios». Una persona se está congelando. Estas palabras perforaron la gélida corteza de su terror. Imaginó a alguien ahí fuera, en el infierno nevado, tendido en el suelo,
perdiendo calor, perdiendo la vida. Alguien con tanto frío y miedo como ella y Maya, ahora en esa casa sin calefacción. La voz de su abuela resonó en su memoria, cálida y ligeramente burlona, tal como la recordaba de su infancia. Serena, querida, recuerda, hay mucha maldad en el mundo, pero aún más miedo. Y el miedo hace malvada a la gente. No escuches al miedo, sino a tu corazón. Y recuerda la ley fundamental de la hospitalidad. En el frío glacial, abre la puerta incluso al diablo, y solo entonces descubrirás quién es. Hasta el diablo. Serena miró a su hija temblorosa. ¿Qué le diría Maya cuando fuera mayor? Que su madre, temerosa de las sombras tras la ventana, permitió que un hombre muriera en su puerta. No, no podía hacer eso. Fuera cual fuese la verdad, tenía que saberla. Siéntate aquí y no hagas ruido, dijo Serena con firmeza, soltándole la mano. Se deslizó lentamente de la cama. Sus piernas estaban débiles y no le obedecían. Cada paso hacia la puerta se sentía como un paso hacia el cadalso. Apretó la oreja contra la fría madera. Afuera oía respiraciones pesadas y murmullos. ¿Quién anda ahí? Su voz sonaba débil e insegura. Señora, respondió la misma voz ronca y grave. Había un dejo de alivio en ella. Señora, disculpe la molestia en esta noche. Nos llamamos los Iron Dogs. Somos moteros y nos dirigimos a un meeting en Chicago. Nos sorprendió una tormenta de nieve. La carretera estaba cubierta de nieve y nos perdimos. Nos estamos quedando sin gasolina. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas. Tenemos un hombre herido, un joven llamado Cody. Se cayó de la moto hace un par de horas, se lastimó gravemente la pierna y ahora tiene fiebre. Está muy mal. No pedimos mucho, solo que lo dejen salir a esperar que pase la tormenta. Cualquier rincón, un cobertizo, un garaje, siempre que esté bajo techo. Pagaremos. Serena cerró los ojos. Los perros de hierro. El nombre sonaba amenazante. Motociclistas. 17, contó, 17 hombres enormes y barbudos en su pequeña casa, con ella y su hija de 7 años. Era una locura total, pero luego volvió a oír: tenemos un hombre herido, está muy mal. La voz de la abuela en mi cabeza se hizo más insistente. Con el frío intenso, respiró hondo, con la mano apoyada en el pestillo. Sus dedos no obedecían y resbalaban del frío metal. ¿Sois muchos?, preguntó, intentando ganar unos segundos más. 17, señora, pero no causaremos problemas. Los demás pueden quedarse afuera con las motos. Al menos déjenme pasar al herido y a mí. Otro hermano y yo ayudaremos a subirlo. Su voz sonaba sincera. No había amenaza en ella, solo cansancio y ansiedad. Serena se dio cuenta de que estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida. Tras la puerta no solo se extendía el miedo, sino una prueba para ver si aún conservaba un ápice de esa fe en la gente que su abuela tanto había apreciado. Giró la llave en la cerradura, el clic fue ensordecedor, luego deslizó el pesado cerrojo. De acuerdo, suspiró. Pasen, solo cállate, tengo un bebé. Ella lentamente tiró de la puerta hacia ella. Una ráfaga de viento gélido entró en la casa, apagando la única vela sobre la mesa. La habitación se llenó de oscuridad, frío y copos de nieve arremolinados. Una figura enorme se alzaba en la puerta, dominando todo el espacio. El hombre le sacaba una cabeza, era ancho de hombros y vestía una gruesa chaqueta de cuero con parches y carámbanos congelados. Su larga cabellera gris y su espesa barba estaban escarchados. Bajo sus cejas fruncidas, unos ojos cansados pero atentos la observaban. Parecía un gigante de montaña de un viejo cuento de hadas. «Gracias, señora», rugió. «Nos salvó la vida. Me llamo Jax. Mis amigos me llaman Grizzly». Se hizo a un lado y gritó en medio de la tormenta de nieve: «Ace, ayúdame con Cody. Nos dejaron entrar». Jax, o Grizzly, se volvió hacia Serena. «Nos quitamos los zapatos aquí en el porche para no ensuciarlos».
Serena asintió en silencio, incapaz de hablar. Se adentró más en la habitación, buscando cerillas en la mesa en la oscuridad. Al poco rato, 2 hombres más aparecieron en la puerta. Uno era casi tan corpulento como Jax, con una expresión sombría. Juntos arrastraban a un tercer hombre, un joven que yacía inerte en sus brazos. Tenía la cabeza echada hacia atrás, el rostro pálido como la muerte y los labios azules. Gemía suavemente entre dientes. Serena encendió una cerilla. La llama parpadeante iluminó la escena. Los motociclistas, con cuidado, casi con ternura, bajaron al hombre herido al suelo, sobre la vieja alfombra junto a la puerta. «Ponlo aquí». Más cerca de la chimenea, la voz de Serena se endureció. Su instinto de cuidado superó su miedo. «Al menos hace un poco más de calor allí». Jax y el segundo motociclista, Ace, llevaron al chico a la chimenea, apagada hacía tiempo, y lo tendieron en el suelo. Jax se arrodilló junto a él y le quitó la chaqueta mojada. Debajo solo llevaba una camisa fina, empapada. La pernera derecha de su pantalón estaba rota y la sangre se filtraba por la tela. «Está ardiendo», dijo Jax, tocando la frente del niño con la palma de la mano. «Tiene fiebre». Serena se acercó. Ahora, a la luz de la vela reencendida, podía ver sus rostros, cansados, curtidos, surcados de arrugas. Rostros de personas que habían pasado demasiado tiempo en el frío. No había malicia en sus ojos, solo preocupación por sus camaradas. Se arrodilló junto al hombre herido, ignorando el agua derretida que se extendía por el suelo. «Déjeme ver». Jax la miró sorprendido, pero se alejó en silencio, dándole espacio. Serena tocó suavemente la frente del niño. La piel estaba seca y caliente. El pulso en su cuello era rápido y débil. Levantó con cuidado la pernera rota del pantalón. La pierna, que estaba debajo, estaba hinchada y extrañamente pálida, y la herida en sí misma tenía mal aspecto. «Esto no es solo un moretón», dijo en voz baja. «Hay que limpiar y vendar la herida, si no, se infectará». «Lo intentamos, señora», respondió Ace, el segundo motociclista, con voz ronca. «Pero con este viento no llevamos casi nada». Serena se puso de pie. «Tengo un botiquín de primeros auxilios y unas hierbas de la abuela. Llévalo al sofá. Y tú», miró a Jax, «trae nieve limpia de afuera en un cubo. Derretiremos el agua». Jax la miró fijamente unos segundos con una expresión severa e indescifrable. Su mirada profunda pareció traspasarle el alma. Serena le sostuvo la mirada. En ese momento no era una mujer asustada en una casa vacía, era un ama de casa que sabía lo que debía hacer. Finalmente, Jax asintió lentamente. «Ya oíste, Ace, en el sofá, y voy a buscar nieve». Se puso de pie. Su enorme figura volvió a bloquear la luz. Antes de salir, se dio la vuelta. «Gracias de nuevo, señora. No lo olvidaremos». Serena no respondió. Ya se dirigía al baño, donde un viejo armario guardaba su único tesoro de la noche, una caja de hojalata destartalada con una cruz roja y bolsitas de hierbas secas. El miedo no se había ido. Simplemente acechaba en un rincón, dando paso a algo más antiguo y poderoso: compasión y deber, el mismo del que hablaba la abuela. En el frío glacial abriga a cualquiera que llame a tu puerta, aunque sea el diablo, o 17 motociclistas de los Iron Dogs. Cuando Serena regresó a la habitación, los 17 hombres estaban de pie. Llenaban el pequeño espacio y el aire parecía denso y pesado con su silenciosa presencia. Sus sombras, proyectadas por la llama de una sola vela, danzaban sobre las paredes, convirtiéndolos en gigantes grotescos. Ace y otro motociclista acababan de tumbar a Cody en el desgastado sofá. Los demás permanecían de pie, como una manada de lobos rodeando a un camarada herido. Sus miradas, pesadas e inquisitivas, se clavaron en Serena mientras ésta se acercaba al sofá con una caja de hojalata y bolsitas de hierbas. «Aléjate, dale un poco de aire», dijo con una voz tranquila y uniforme que la sorprendió. Los hombres no se movieron. Uno de ellos, con una larga barba gris trenzada en una cola de caballo, cruzó sus brazos, enormes como jamones, sobre el pecho.
¿Está segura de que sabe lo que hace, señora? Su voz era baja, crujiendo como grava bajo las ruedas de un camión. Serena dejó la caja sobre la mesita y la abrió. No le dedicó ni una mirada al hombre barbudo, sino que se dirigió directamente a Jax, que estaba de pie junto a la cabecera del sofá. Hay que desnudarlo hasta la cintura. Tiene la camisa mojada, solo empeorará el calor. Y tráeme una palangana con esa agua que derritiste. Necesito un trapo limpio, de cualquier tipo. Jax la miró con una mirada larga y penetrante y luego asintió a sus hombres. Ya oíste, haz lo que dice. Rip, dale espacio. Los demás, de espaldas a la pared. No interfieras. La historia continúa. Cuéntanos desde dónde nos ves y suscríbete al canal. Ocurrió algo asombroso. Los hombres corpulentos se retiraron sin decir palabra, apretándose contra las paredes, despejando espacio alrededor del sofá. Su obediencia a su líder fue instantánea y absoluta. Un Ace hosco y otro motociclista comenzaron a quitarle con cuidado la camisa mojada a Cody. Serena, mientras tanto, sacó una botella de agua oxigenada, vendas y bolitas de algodón del botiquín. ¿Dónde está Maya?, preguntó de repente, mirando hacia la puerta del dormitorio de su hija. Durmiendo, respondió Jack secamente. Intentamos no hacer ruido. Serena asintió, tomó el recipiente con agua helada que había traído y empapó un trapo. Tenemos que bajar la fiebre. Empezó a limpiar el pecho y la frente calientes del joven. Él gimió e intentó sacudirse, pero Jax lo sujetó del hombro con suavidad, pero firmeza. Tranquilo, hijo, tranquilo. Todo estará bien. Serena trabajaba en silencio y con concentración. Sus movimientos de manos eran seguros y practicados, como si lo hubiera hecho cientos de veces. Vertió un poco de agua oxigenada en la herida de su pierna. El líquido sisió y Cody se sobresaltó de nuevo, abriendo brevemente los ojos, nublados por el dolor. «Sujétalo más fuerte», ordenó Serena sin apartar la vista de la herida. Jax y Ace se apoyaron en los hombros del chico, sujetándolo. Serena secó la herida con un algodón, limpiando la suciedad y la sangre seca. Luego abrió una de sus bolsas de lona. El olor acre y amargo de milenrama y plátanos secos llenó la habitación. Se echó una pizca de hierbas machacadas en la palma de la mano, añadió unas gotas de agua del lavabo y las frotó hasta formar una pasta espesa y verde. «¿Qué clase de brujería es esta?», retumbó el mismo motociclista barbudo llamado Rip. «Es la medicina de mi abuela», espetó Serena sin darse la vuelta. «Extrae la suciedad y detiene las hemorragias. ¿Me sugieres algo mejor?». El silencio invadió la habitación, roto solo por el crepitar de la vela y la respiración agitada de Cody. Rip no dijo nada. Serena aplicó con cuidado el ungüento herbal a la herida. Cody gritó entre dientes. «Ten paciencia, muchacho», murmuró casi con ternura. «Pronto será más fácil». Cubrió la herida con una gasa limpia y comenzó a vendarle la pierna con fuerza. Sus dedos se movían con rapidez y destreza. Al terminar, se enderezó y se limpió las manos en el delantal. «Ahora necesita descansar y estar abrigado». «¿Tienes ropa seca para él?». Uno de los motociclistas se quitó en silencio su gruesa camisa de franela y se la entregó a Jax. Juntos vistieron cuidadosamente a Cody. Luego, Serena sacó todas las mantas que tenía del dormitorio y lo cubrió. «La fiebre no bajará enseguida», dijo, volviéndose hacia Jax. «Tendrás que cambiarle las compresas cada hora y vigilar su respiración». Jax asintió, con la mirada fija en el rostro pálido de Cody. La expresión severa del hombre reflejaba tanta preocupación que Serena se dio cuenta de que era más que un simple compañero de club. «Lo haremos todo, señora». De repente, un suave grito salió del dormitorio. Maya despertó. A Serena se le encogió el corazón. Corrió hacia la puerta, pero una figura enorme se le adelantó. Era Rip, el escéptico barbudo. Estaba de pie frente a la puerta del dormitorio, bloqueándola con su ancha espalda, como un escudo humano. «No vayas», dijo con voz grave, sin mirar a Serena. «Nos verá a todos y se asustará aún más». El llanto se hizo más fuerte. «Mami, ¿qué debemos hacer?», susurró Serena. Rip se giró torpemente, intentando moverse con el mayor sigilo posible.
Algo parecido a la confusión apareció en sus ojos, que acababan de destellar. «Tengo una nieta de su edad», dijo en voz baja. «Le tienen miedo a la oscuridad y a los hombres con barba raros». Rebuscó en el bolsillo de su chaleco de cuero y sacó una pequeña figura de pájaro de madera toscamente tallada. Se la entregó a Serena. «Dáselo. Dile que es del espíritu del bosque que cuida su sueño». Serena tomó en sus manos, asombrada, la figura cálida y tersa. Miró a este hombre enorme y aterrador y por primera vez no lo vio como una amenaza, sino simplemente como una persona, un abuelo. Entró en el dormitorio. Maya estaba sentada en la cama, con las rodillas encogidas hasta la barbilla, temblando. «Mamá, hay gente que da miedo allí». «Shh, querida». Serena se sentó a su lado y la abrazó. «No son gente que dé miedo. Solo están en apuros y los estamos ayudando. Mira lo que te dio uno de ellos. Dijo que era de un buen espíritu, para protegerte». Colocó el pájaro de madera en la palma de su hija. Maya miró el juguete con sorpresa, luego a su madre. «¿Es divota? ¿Es cierto?» «Es verdad, cariño. Ahora duérmete. Estoy aquí». Se sentó con su hija hasta que se durmió de nuevo, apretando el regalo con fuerza en su puño. Cuando Serena regresó a la sala, el ambiente había cambiado por completo. Los motociclistas ya no estaban como estatuas contra las paredes. Algunos estaban sentados en el suelo, apoyados contra la pared. Otros charlaban tranquilamente en un rincón. «¿Alguien tiene algo para comer?». Un susurro ronco llegó desde la esquina, rompiendo el silencio. Todas las miradas se volvieron hacia el joven motociclista con el parche de fantasma en el chaleco. Se encogió de hombros, disculpándose. «Lo siento, no he comido nada desde esta mañana». Sus palabras, como una piedra arrojada al agua, crearon ondas. Otro estómago rugió, esta vez más fuerte. Alguien tosió nerviosamente. 17 hombres corpulentos, más ella y Maya. 17 hombres hambrientos. Serena contó mentalmente sus escasas provisiones. Media bolsa de frijoles, unas latas de tomates, una cebolla, un par de zanahorias y el último paquete de carne molida del congelador que ya empezaba a descongelarse. Este era su abastecimiento de emergencia para la semana. Una semana entera para ella y su hija. Jax miró severamente al fantasma. «Somos huéspedes en esta casa. Tendremos paciencia». «No me quejo, jefe, solo…» «Pregunté», murmuró el tipo, bajando la mirada. El frío en la habitación parecía agudizarse. Ya no era solo el frío de la tormenta, sino el frío de la incomodidad y el hambre. Serena observó sus rostros, iluminados por la tenue luz de las velas, cansados, azotados por el viento, tensos. No vio bandidos, sino simplemente gente congelada y hambrienta que había escapado de la tormenta en su casa. Había salvado a uno de ellos. Y ahora todos permanecían en silencio, temerosos de pedir lo más sencillo: comida. Su abuela siempre decía: un estómago vacío hace a una persona mala, pero uno lleno la hace buena. Si quieres ver el alma de una persona, aliméntala. Serena respiró profundamente y tomó su decisión. «Voy a preparar chile», dijo con voz firme y segura, atravesando la tensión. Todas las miradas se volvieron hacia ella, llenas de sorpresa e incredulidad. «Señora, no es necesario», comenzó Jax. «Es necesario», interrumpió ella, poniéndose de pie. «Son mis invitados, y un invitado hambriento es una vergüenza para el anfitrión, pero necesitaré ayuda. ¿Quién puede pelar una cebolla sin llorar?». Hubo un momento de pausa y luego Rip, el hombre barbudo que le había dado el pájaro a Maya, se levantó torpemente. «Puedo», dijo con voz grave. «He hecho cosas peores en el ejército». Fue como si se hubiera roto una presa. Dos más se pusieron de pie. «Voy a pelar las zanahorias. Yo abriré los frascos. Tengo un cuchillo». La cocina de Serena había sido diminuta, diseñada para una sola persona. Ahora apenas cabían 3 hombres enormes y ella misma, pero nadie se quejó. El trabajo comenzó a toda marcha a la luz de unas pocas velas sobre la mesa. Rip, resoplando de concentración,
picaba cebolla con la delicadeza de quien realiza una cirugía. Otro motociclista, un hombre delgado y fibroso apodado Araña, manejaba con destreza un cuchillo, convirtiendo zanahorias en cubos perfectos. Un tercero, Fantasma, abría con remordimiento latas de tomates y frijoles. Serena sacó su olla más grande, una vieja de hierro fundido que heredó de su abuela. La puso en la estufa de gas, que por suerte funcionaba con una bombona. El encendedor hizo clic y una alegre llama azul bailó bajo el fondo oscuro. Derritió un poco de mantequilla y añadió la carne picada, chisporroteó y el delicioso aroma a carne frita llenó la cocina. «Dame la cebolla», ordenó. Rip sacó la cebolla picada de la tabla de cortar y la echó en la olla. Serena removió con una cuchara grande de madera. El ambiente en la cocina cambiaba a cada minuto. La incomodidad se desvaneció, reemplazada por una camaradería silenciosa y concentrada. No hablaron, pero se entendieron sin palabras. Serena indicó con un gesto lo que quería y uno de los hombres le entregó inmediatamente zanahorias, tomates y especias. Añadió los ingredientes a la olla y el aroma se hizo más denso, más intenso. Era el olor a hogar, el olor a calidez y confort, tan escaso en esta casa helada. Cuando el chile estaba casi listo, Serena sacó un frasco de harina del estante. ¿Alguien me ayuda a hacer pan de maíz? La receta es sencilla. Esta vez, el propio Jax se ofreció. Entró en silencio a la cocina y los demás motociclistas le abrieron paso de inmediato. Serena observó con asombro cómo sus manos grandes y llenas de cicatrices dosificaban cuidadosamente la harina y la mezclaban con leche y huevos. Se movía con naturalidad, con la misma seguridad que debía tener cuando conducía su motocicleta. «¿Cómo sabes hacer esto?», no pudo evitar preguntar. Jax no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en la masa en el tazón. «A mi esposa le encantaba hornear», dijo en voz baja. «Y a mí me encantaba observar. A veces me dejaba ayudar». Lo dijo con tanta sencillez, pero había tanto dolor en su voz que Serena no se atrevió a preguntar nada más. Simplemente, en silencio, puso la sartén de hierro fundido en el horno del campamento para que se calentara. Una hora después, toda la casa se llenó del rico aroma a chile picante y pan recién horneado. Comieron en la sala, sentados en círculo en el suelo. Serena no tenía 17 platos, así que usaron lo que encontraron: cuencos hondos, algunas tazas de café e incluso un par de latas limpias. Nadie objetó. Comieron en silencio, pero era un silencio diferente, no tenso ni hostil, sino pacífico. Los únicos sonidos eran el tintineo de las cucharas contra los platos y el viento que aún aullaba afuera. Rip fue el primero en romper el silencio. «Señora», dijo, limpiándose los labios con el dorso de la mano, «este es el mejor chili que he probado en mi vida». «Y he probado muchísimos». Los demás lo apoyaron. «Es realmente algo increíble, igual que cuando era niño con mi madre». Serena sintió que el color subía a sus mejillas. «Esta es la receta de mi abuela. Decía que el secreto está en una pizca de canela y cacao». «Tu abuela era una mujer sabia», dijo Jax con gravedad, partiendo un trozo de pan de maíz. La miró y la fría indiferencia desapareció de sus ojos. «Gracias. Compartes tu último momento con nosotros». «No tenía otra opción», respondió Serena con sinceridad. «No podía dejarte con hambre». «Siempre hay una opción», replicó Jax. «La mayoría de la gente en tu situación nos cerraría la puerta en las narices y nadie los juzgaría». Miró a sus hombres. «Estamos acostumbrados. La gente ve nuestros chalecos, nuestras motocicletas y cree saberlo todo sobre nosotros. Ven criminales, escoria. No ven a los veteranos que dieron a este país sus mejores años y luego ya no fueron necesarios». Hizo una pausa y miró la llama de la vela. «Este club, los Iron Dogs, para muchos de nosotros es la única familia que nos queda. Todos servimos. Afganistán, Irak. Cuando regresamos, el mundo era diferente, o éramos diferentes, no encajábamos, sin trabajo, sin comprensión, solo miradas de reojo y susurros a nuestras espaldas. Así nació nuestra hermandad. Nos mantenemos unidos porque no hay nadie más. El chico al que salvaste, Cody, es muy joven. 2 períodos en Kandahar.
Regresó hace un año. Su novia no lo esperó, su familia no lo comprendió. Lo recogimos cuando estaba en su peor momento. Es como un hijo para nosotros. Serena escuchó y el hielo en su corazón empezó a derretirse. Miró a estos hombres y no vio una amenaza, sino un profundo dolor compartido. El dolor del rechazado. Sé lo que es que te miren y no te vean, dijo en voz baja. Le temblaba un poco la voz. Cuando mi esposo se fue, me dejó con deudas y un niño pequeño a mi cargo. Para el mundo, me convertí en un número más de las estadísticas. Una madre negra, pobre y soltera, invisible. Intenté conseguir un trabajo, pero me rechazaban en todas partes. Intenté montar mi propio negocio, horneando por encargo con las recetas de mi abuela. Sonrió con amargura. La gente lo intentaba, me felicitaba, pero no tenían prisa por pedir. ¿Para qué comprarle un pastel a una mujer de un barrio pobre cuando puedes ir a una hermosa panadería del centro? Ella echó un vistazo a su destartalada sala de estar. Siempre he soñado con mi propio pequeño café. Lo llamaría la cocina de Serena. Olería a pan recién hecho y café. Querría que la gente viniera no solo a comer, sino a reconfortarse. Querría que todos los que entraran se sintieran como en casa. Pero esos son solo sueños, los sueños tontos de una mujer que ni siquiera tiene dinero para arreglar la calefacción. El silencio volvió a invadir la habitación, pero ahora se llenó de algo nuevo: comprensión, compasión. Jax la miró un buen rato y luego volvió la vista hacia Maya, que dormía plácidamente en el dormitorio, con la puerta entreabierta. Yo también tuve una hija. Su voz se volvió ronca. Se llamaba Emily, ya tendría 19 años, y una esposa, Sara. Cuando regresé de mi último despliegue, estaba fuera de mí, pesadillas, ataques de ira. No podía ser el esposo y padre que se suponía que debía ser. Un día fueron a visitar a los padres de Sara. Llovía. Un conductor ebrio se desvió hacia el tráfico que venía en dirección contraria. No terminó. No le hacía falta. Serena vio toda la historia en sus ojos, el interminable y abrasador desierto de dolor en el que había vivido todos estos años. «Lo siento mucho», susurró. Jax asintió, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Casi pierdo la cabeza en ese entonces. Quería acabar con todo, pero los chicos del club no me dejaron. Literalmente me rescataron del borde de la muerte. Son mi familia. Y cuando alguien de tu familia está en problemas, haces todo lo posible por ayudar. Y cuando alguien ayuda a tu familia... Miró a Serena de nuevo y había gratitud en sus ojos, duros como el granito. No lo olvidamos, nunca. Levantó su taza del chile restante. «A la cocina de Serena», dijo con firmeza. «Algún día todos iremos a tu inauguración». Los demás motociclistas levantaron sus cuencos y jarras. «A la cocina de Serena», resonó en la pequeña habitación. Serena observó sus rostros severos, iluminados por las velas, y por primera vez en años se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no eran lágrimas de desesperación ni de autocompasión, eran lágrimas de una esperanza tímida y casi olvidada. En esa noche fría y aterradora, en su casa nevada, rodeada de 17 desconocidos de aspecto peligroso, de repente dejó de sentirse sola. Encontró calor junto a la chimenea fría. «¡Está en llamas!», el ronco susurro de uno de los motociclistas, un tipo grande apodado La Roca, rompió el cómodo silencio. Toda conversación cesó al instante. 17 pares de ojos se volvieron hacia el rincón donde Cody yacía en una cama improvisada con almohadas y un abrigo viejo. Se retorcía en sueños, con la cara cubierta de sudor y la respiración agitada y entrecortada. Jax llegó a su lado en 2 pasos, presionó el dorso de la mano contra la frente de Cody y la retiró inmediatamente como si se hubiera quemado. «Maldita sea, tiene fiebre altísima». El pánico, hasta entonces, controlado por el calor y la comida, empezó a filtrarse en la pequeña habitación como una corriente de aire helado. La herida supura», exclamó otro motociclista, delgado y nervioso, con un tatuaje de serpiente en el cuello.
Te lo dije, deberíamos haberlo llevado al hospital, aunque tuviéramos que cargarlo nosotros mismos. ¿Al hospital?, le gruñó Jax. ¿Viste lo que estaba pasando? No habríamos llegado ni 1 kilómetro, nos habríamos congelado, él y todos. ¿Y qué vamos a hacer, Grizzly? Se va a quemar vivo, no podemos quedarnos sentados mirando. Los hombres comenzaron a murmurar. Sus voces bajas llenaban el espacio de ansiedad. Ellos, que habían pasado por fuego y agua, enfrentado la muerte cara a cara, ahora estaban tan confundidos y asustados como niños. Sabían luchar, reparar motores y sobrevivir en el camino, pero ante la enfermedad eran impotentes. Serena se acercó a Cody en silencio, se arrodilló y le tocó suavemente la mejilla sonrojada. Él murmuró algo ininteligible, con los párpados parpadeando. Ella ya lo había visto antes. Maya, a los 3 años, tuvo una gripe terrible y su abuela en sus últimos días. No era solo fiebre, era un fuego que devoraba a la persona por dentro. ¡Silencio! Su voz era baja, pero tan autoritaria que todos los motociclistas guardaron silencio y se giraron hacia ella. El pánico no lo ayudará. Ella se levantó y miró directamente a los ojos de Jax. Necesito agua fría, una palangana y todos los trapos limpios que pueda. Toallas, sábanas viejas, lo que sea. Ya. Por un instante la duda brilló en los ojos de Jax. Confiarle la vida de su novio a una mujer con sus remedios caseros. Pero entonces vio algo en su mirada que no estaba en la de sus hermanos. No miedo, no confusión, sino una calma gélida y granítica. La confianza de alguien que sabe exactamente qué hacer. «Ya la oyeron», les gritó a los demás. «Muévanse. Roca, ustedes, traigan agua del baño antes de que se congelen las tuberías. Serpiente, busquen trapos en el armario del pasillo. Los demás, no se metan y recen». Se desató un alboroto, pero ya no era una pelea desesperada, sino una actividad deliberada. Roca enorme trajo una palangana llena de agua helada, derramando la mitad por el camino. Serpiente arrojó un montón de sábanas viejas pero limpias al suelo. Serena trabajó con rapidez y concentración. Empapó paños en agua, los escurrió y los aplicó en la frente, el cuello y las muñecas de Cody. Trabajó con naturalidad, con movimientos precisos y seguros. «Hay que desnudarlo hasta la cintura», ordenó sin levantar la cabeza. «Y limpiarlo por completo, que baje la temperatura desde afuera, ya que no hay nada que bajar desde adentro». Los 2 motociclistas le quitaron a Cody la camisa empapada de sudor, torpe pero cuidadosamente. Su pecho subía y bajaba. La herida en el costado, que Serena le había curado antes, tenía mal aspecto. La piel circundante estaba roja e hinchada. «Una infección», dijo. «No tengo antibióticos, pero hay algo más». Se levantó y se dirigió al armario de la cocina. Estaba casi vacío, pero en el rincón más alejado había unos frascos de cristal con hierbas secas, todo lo que quedaba de la herencia de su abuela. Los llevaba consigo a cada paso sin saber por qué, simplemente como recuerdo. Ahora leía las descoloridas inscripciones escritas con la pulcra letra de su abuela. Menta, manzanilla, flor de tilo, corteza de sauce. Corteza de sauce para la fiebre y los dolores corporales. Recordé las palabras de mi abuela. Y menta para calmar el estómago y disipar las náuseas. Necesito agua hirviendo, dijo. ¿Tienes un quemador de gas? ¿Algo para hervir agua? Uno de los motociclistas, un hombre silencioso de barba canosa, asintió y sacó una pequeña estufa de campamento y una olla de metal de su mochila. En cuestión de minutos, el agua hervía sobre una pequeña llama azul. Serena preparó una infusión fuerte de corteza de sauce y menta en un caldero. Un aroma amargo y penetrante llenó la habitación. «Ayúdame», le rogó a Jax. «Necesito levantarle la cabeza y darle esto en la boca. Al menos unos sorbos». Fue más difícil de lo que pensaban. Cody estaba inconsciente, con la mandíbula apretada. Pero Jax, agarrándose la cabeza con sus enormes manos, logró abrirle la boca. Y Serena, con cuidado, cucharada a cucharada, le vertió el oscuro y fragante brebaje en la garganta. La mayor parte le entró por la cabeza, pero algo logró entrar.
Así comenzó una larga noche. Afuera, una ventisca rugía con furia. Dentro, a la luz de unas pocas velas y una tenue linterna, se libraba una batalla por la vida. Serena era su comandante, no se sentaba ni un minuto. Cambiaba las compresas, le daba la poción a Cody una y otra vez y le lavaba el cuerpo con agua fría. Los motociclistas, esos hombres enormes y tatuados, se convirtieron en sus obedientes ayudantes. Le pasaban trapos, cambiaban el agua, sostenían velas y la observaban en silencio con horror supersticioso y creciente admiración. Alrededor de las 3 de la mañana, Cody empezó a convulsionar. Su cuerpo se arqueaba y le castañeteaban los dientes. «¡Sujétenlo!», gritó Serena. «¡Que no se muerda la lengua!». Jax y La Roca se abalanzaron sobre el chico, intentando inmovilizar su cuerpo convulsionado. Serena, metiendo entre sus dientes el mango de una cuchara envuelta en un trapo, seguía lavándole las sienes con agua helada. Estos fueron los momentos más aterradores. Parecía que el enemigo invisible estaba a punto de triunfar. La habitación estaba en un silencio sepulcral, roto solo por el viento aullante, el rechinar de dientes de Cody y la respiración agitada de los hombres. Maya, despertada por el ruido, salió de su habitación, parpadeando de miedo. Vio una escena aterradora, su madre y sus tíos mayores inclinados sobre un hombre que se retorcía en el suelo. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Serena la notó. Por un momento dejó de ser sanadora y comandante y volvió a ser madre. «No te preocupes, cariño», dijo con suavidad pero firmeza, sin levantar la vista del trabajo. «El tío solo está enfermo, lo estamos tratando. Vete a la cama y duerme un poco. Todo estará bien por la mañana». Como hipnotizada por su calma, Maya asintió y regresó tranquilamente a su habitación. Los espasmos finalmente cesaron. Cody se relajó y su respiración se volvió más regular, pero la fiebre no bajó. El tiempo se alargó interminablemente. Las velas se derritieron, convirtiéndose en informes charcos de cera. El frío en la casa se volvió casi insoportable, pero nadie se quejó. Todos miraron a Serena. Parecía una antigua sacerdotisa, realizando un misterioso ritual. Su rostro manchado de hollín, su mirada fija, contenían tanta fuerza y voluntad que involuntariamente se transmitía a ellos. No solo luchaba contra la enfermedad, se negaba a rendirse. Hacia la mañana, mientras el cielo del este comenzaba a aclararse ligeramente, ocurrió algo que todos habían estado esperando, casi perdiendo la esperanza. Cody dejó de agitarse. Un suspiro profundo y uniforme escapó de sus labios. Serena volvió a ponerle la mano en la frente. Seguía caliente, pero no el calor abrasador de antes. Era el calor de una persona viva. Sintió una ligera humedad bajo los dedos. El calor estaba remitiendo. La crisis había terminado. Se enderezó, con las rodillas dobladas por el cansancio. Se tambaleó y una mano fuerte la sujetó del codo. Era Jax. ¿Vivirá?, preguntó en un susurro, temiendo asustar la frágil esperanza. Serena asintió con cansancio. Así será. Ahora solo necesita paz y calor. Saldrá adelante. Se hundió en una silla y toda la tensión de la larga noche la abrumó. Le temblaban las manos y se le nublaba la vista. Había hecho todo lo que podía. Lo había dado todo. La habitación estaba bañada por la luz gris y sombría del amanecer. La tormenta exterior había amainado, dejando tras de sí un silencio ensordecedor y enormes ventisqueros. Los motociclistas se acercaron a Cody uno a uno. Dormía plácidamente, profundamente, como un niño. Su pálido rostro ya no mostraba signos de aflicción. Nadie habló, pero la mirada severa de estos hombres hacia Serena lo era todo. Gratitud, respeto y algo más, algo parecido al asombro. Esta frágil y pobre mujer, a quien solo le habían pedido un techo, les había dado algo inconmensurablemente más. No solo los había dejado entrar en su casa, había rescatado a uno de ellos de la muerte. Había salvado la vida de su hermano. Está respirando. La voz ronca y grave de Jax rompió el silencio matutino.
Respira como si estuviera vivo. Serena se despertó sobresaltada de un breve e intranquilo sueño allí mismo, en su silla. No recordaba haberse quedado dormida. La habitación estaba iluminada, los rayos del sol, reflejándose en el interminable manto de nieve que había al otro lado de la ventana, lo bañaban todo con una luz clara y fría. La tormenta había terminado. Miró a Cody. El joven yacía bajo una pila de mantas con el pecho agitado. Sus mejillas, pálidas como el día anterior, ahora estaban sonrojadas. Estaba dormido. Jax estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, enorme e inmóvil como una roca. No se giró al volver a hablar. Nos estamos preparando. Probablemente las carreteras ya estén cubiertas de nieve hasta la cintura, pero tenemos que irnos. Serena se levantó lentamente con todo el cuerpo dolorido por el cansancio y la incomodidad de estar sentada tanto tiempo. Se acercó a Cody y le puso la palma de la mano en la frente. Calidez, una calidez normal y saludable. No puede salir con el frío ahora, dijo en voz baja. Necesita descansar, al menos un día más. Jax finalmente se dio la vuelta. Su rostro arrugado permanecía impasible, pero sus ojos estaban tan cansados que Serena sintió lástima por él. «No tenemos día, señora», respondió con serenidad. «Nos esperan y no podemos abusar más de su hospitalidad». En ese momento, los otros motociclistas entraron silenciosamente en la habitación. Se movían con un sigilo sorprendente para ser hombres tan corpulentos, intentando no hacer crujir el suelo. No la miraron, pero Serena sintió sus miradas. Una tensión incómoda flotaba en el aire. La noche de miedo y lucha compartida había pasado, y ahora volvían a ser desconocidos. Una pobre mujer negra y 17 hombres blancos con chalecos de cuero con parches. «Voy a poner la tetera», murmuró Serena, solo para decir algo, para romper el silencio. Ella entró en la cocina, pero uno de los motociclistas, el llamado Oso, por su enorme altura y espesa barba, le bloqueó suavemente el paso. «No hace falta, señora, lo haremos nosotros mismos. Usted ya ha hecho más por nosotros que nadie en toda nuestra vida». Y entonces algo extraño empezó a suceder. Estos hombres severos e intimidantes comenzaron a administrar su pequeña casa. 2 de ellos, sin más dilación, agarraron cubos y salieron a buscar nieve para derretirla y usarla como agua. Oso encontró un hacha en la entrada y, silenciosa y afanosamente, comenzó a cortar leña de tablas viejas para la estufa. Varios más comenzaron a limpiar la habitación. Recogieron cuidadosamente cabos de velas, fregaron el suelo y volvieron a colocar los muebles en su lugar. Lo hicieron sin remilgos, pero con cierta minuciosidad, como si estuvieran realizando una tarea familiar. Serena se quedó de pie en medio de la cocina, atónita. Quiso protestar, decir que no era necesario, que podía encargarse de ello sola, pero las palabras se le atascaron en la garganta. No había ni una pizca de condescendencia ni compasión en sus acciones. Solo había un profundo y silencioso respeto. Maya salió de su habitación, frotándose los ojos soñolientos. Al ver a los desconocidos, se quedó paralizada en la puerta, a punto de echarse a llorar en cualquier momento. Pero entonces uno de los motociclistas, el más joven después de Cody, con un escorpión tatuado en el cuello, se agachó frente a ella. «Hola, princesa», dijo con una voz inesperadamente suave. «Estamos limpiando. ¿Te gustaría ayudar?». Le entregó un trapo limpio. Maya lo miró con duda, luego a su madre. Serena sonrió débilmente y asintió. La niña tomó el trapo tímidamente y comenzó a limpiar diligentemente la pata de la silla, imitando cuidadosamente a los hombres altos. El miedo en sus ojos dio paso a la curiosidad y la importancia infantiles. Media hora después, la casa no solo estaba limpia, sino también cálida. La estufa zumbaba alegremente y el agua hervía en la tetera. Olía a humo y a algo más, a sudor masculino, cuero y tabaco. El olor era ajeno a su hogar, pero por alguna razón ya no parecía amenazante. Jax se acercó a Serena mientras ella servía té débil, todo lo que le quedaba, en tazas. «Señora», empezó con un nuevo tono de voz, «no sabemos cómo agradecerle.
No hace falta que me lo agradezcas, respondió sin levantar la vista. Hice lo que tenía que hacer, cualquiera en mi lugar. No, interrumpió Jax bruscamente. No cualquiera. Sabemos cómo funciona este mundo. Sabemos lo que la gente piensa de nosotros. Podrías habernos cerrado la puerta en las narices 100 veces. Podrías haberte asustado y habernos echado cuando Cody tuvo su ataque. Pero no lo hiciste. Te quedaste. Luchaste por él. Hizo una pausa eligiendo sus palabras. Nosotros, en nuestra hermandad, tenemos una ley. Una deuda de honor. No se puede comprar ni vender. Solo se puede dar. Con estas palabras se acercó a la mesa y colocó sobre ella un grueso fajo de billetes, atado con una goma elástica. Era un fajo impresionante. Serena ni siquiera podía imaginar cuánto contenía. Retrocedió como si le hubieran dado fuego. No, suspiró. No, toma esto. No aceptaré ni un centavo. El rostro de Jax se endureció. Esto no es una limosna. Es un pago por alojamiento, por así decirlo. No tengo posada. La voz de Serena resonó con hierro. Todo su orgullo, toda su dignidad, lo único que le quedaba en la vida, se rebeló ante ese gesto que le pareció humillante. Te ayudé porque es lo que hace la gente, no para que me dieras dinero. Devuélvemelo. La tensión en la sala volvió a aumentar. Los motociclistas se quedaron paralizados, observando la escena. Escucha, Jax bajó la voz, intentando sonar convincente. Anoche mencionaste tu sueño, sobre la cafetería, sobre las recetas de tu abuela. Dijiste que se te había roto la caldera. No lo veas como un pago, considéralo un anticipo, una inversión en tu negocio. No te pedí depósitos, casi gritó Serena. Lágrimas de dolor e impotencia brotaron de sus ojos. No te pedí nada, toma tu dinero y vete. Se dio la vuelta para que no vieran sus lágrimas. Se avergonzaba de su pobreza, de su vieja casa, de su debilidad. El dinero era como un estigma que le recordaba quién era, una mendiga a la que se podía comprar con un fajo de billetes. Se hizo un silencio denso. De repente se oyó otra voz, silenciosa y áspera, perteneciente al mayor de los motociclistas, un hombre canoso, con una cara como una manzana asada. «Señora», dijo acercándose, «permita que hable un veterano. Hemos recorrido los caminos toda nuestra vida y lo hemos visto todo. Hemos visto bondad pagada y hemos visto maldad gratis, pero una bondad como la suya, sincera, de corazón, cuando una persona no tiene nada propio, es más rara que el oro en un río. Y si no permite que esa bondad sea correspondida, puede ofenderse y no volver jamás. Aceptar la gratitud también es una fortaleza, a veces incluso mayor que darla. No nos prive del honor de pagar nuestra deuda». Serena se giró lentamente, miró al anciano, luego a Jax, luego a todos los demás. No había compasión ni superioridad en sus ojos, solo seriedad sincera y respetuosa. No intentaban comprarla, seguían su código, su ley, que quizás era lo único que los mantenía unidos en este mundo hostil. Y al negarse, no solo los insultaba a ellos, sino a la esencia misma de su hermandad. Ella respiró profundamente, tragándose el nudo que tenía en la garganta. «Déjalo sobre la mesa», susurró, incapaz de pronunciar otra palabra. Jax asintió en silencio. Su partida fue tan ordenada como todo lo que hicieron. Dos de los más fuertes, Bear y otro llamado Rock, construyeron una camilla con una puerta vieja y mantas. Cargaron a Cody con cuidado, como si llevaran una carga preciosa, y lo colocaron en el sidecar de una de las motocicletas, envolviéndolo en todos los trapos que pudieron. Cody ya estaba consciente. Cuando Serena se acercó a él, sonrió levemente y susurró en voz baja: «Gracias». Ella simplemente asintió en respuesta. Arrastraron sus pesadas motocicletas a la carretera. 17 motores cobraron vida uno tras otro, su rugido rompiendo el gélido silencio de la mañana. El sonido ya no le parecía aterrador. Contenía poder, libertad y algo más. La promesa de un camino que se extendía más allá del horizonte. Cada uno se detuvo un momento frente a ella antes de subir a la motocicleta.
Nadie habló en voz alta. Algunos simplemente asintieron. Otros se tocaron el pecho con sus chalecos de cuero. El anciano, de cara de manzana, se quitó el guante y le rozó brevemente la mano con la palma seca y áspera. «Dios te bendiga, hija», dijo. Jax fue el último en llegar. Ya se había puesto el casco y su rostro estaba oculto tras el cristal oscuro. «No abandone su sueño, señora», dijo, con una voz imponente por encima del rugido de los motores. «El mundo necesita más lugares como su cocina y más gente como usted». Se subió a su motocicleta. El convoy arrancó. Avanzaron lentamente por la calle Nevada, dejando profundos surcos tras ellos. Serena, de pie en el porche, envuelta en un chal viejo, los observó alejarse hasta que se convirtieron en pequeños puntos negros y desaparecieron tras la curva. Y entonces el rugido se apagó. Un silencio ensordecedor y resonante se apoderó de la casa. Un silencio como el que su casa no había experimentado en mucho tiempo. Entró. La casa estaba limpia y cálida, pero parecía insoportablemente vacía. Un grueso fajo de billetes yacía sobre la mesa de la cocina. Serena se acercó y lo tocó con las yemas de los dedos. El dinero era real, suficiente para la caldera y para la compra, y sobraría mucho. Se sentó en una silla y se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no eran lágrimas de alegría ni de alivio. Eran lágrimas extrañas y amargas. La tormenta de afuera había terminado, pero ahora Serena sentía que la verdadera tormenta, la tormenta de soledad y vacío, apenas comenzaba en su interior. «No lo aceptaré, Serena, y te aconsejo que te mantengas alejada de mi casa». La señora Gable estaba de pie en su porche, con sus brazos delgados como ramas cruzadas sobre el pecho. Su rostro, siempre amargo, estaba arrugado, como si se hubiera tragado un limón entero. Serena estaba frente a ella, ofreciéndole un pastel de manzana recién horneado. El vapor que emanaba creaba una pequeña nube fragante de canela y esperanza en el aire gélido. «Pero, señora Gable, es solo para agradecerle por revisar el correo mientras yo...». Serena se quedó callada. No sabía cómo explicar las últimas 24 horas. «Mientras acogías a una banda de bandidos», terminó su vecino con frialdad. «Oh, todos lo vimos, toda la calle lo vio y lo oyó. Pensamos que nos masacrarían a todos aquí esta noche. Vergüenza y deshonra. La gente decente no se comporta así». La esperanza en el pecho de Serena se apagó como una vela apagada. Bajó las manos con el pastel. Simplemente estaban en problemas, necesitaban ayuda. ¿Ayuda?, resopló la señora Gable, alzando la voz, llamando la atención desde detrás de las cortinas de la casa vecina. «¿Esta escoria, con calaveras en las chaquetas? Mujer, ¿piensas siquiera en tu hija? ¿Qué pensarán de ti? ¿Qué pensarán de ella en la escuela?». La madre trajo a toda una banda de matones a la casa. Las palabras la golpearon fuerte, cada una como una bofetada. Serena dio un paso atrás. No hicieron nada malo, fueron muy educados. ¿Educada? La señora Gable soltó una breve y maliciosa risa. «Una serpiente es educada antes de morder. No sé qué te prometieron ni cómo te pagaron, pero una mujer decente jamás dejaría entrar algo así en su casa. Jamás. Saca esa cosa de mi puerta y que no te vuelva a ver cerca de mi cerca». Ella se giró y cerró la puerta en la cara de Serena. Serena permaneció de pie en el frío, sosteniendo el pastel que se enfriaba en sus manos. El aroma a canela ahora le parecía empalagoso y nauseabundo. Caminó lentamente de regreso a su casa. La nieve crujía con reproche bajo sus pies. El mundo, que por una breve mañana había parecido lleno de extrañas pero comprensibles reglas de honor y gratitud, una vez más se erizó con el frío y el desdén familiares. Su bondad no le trajo paz, sino que la convirtió en una paria. ¿Cómo podrá proteger ahora a su hija en un mundo que se ha vuelto contra ella? Lo primero que hizo fue llamar al servicio técnico. La voz al otro lado de la línea sonaba cansada e irritada. «Caldera, señora,
Toda la zona sur de la ciudad está sin calefacción. Cientos de solicitudes. No espere un técnico hasta la semana que viene. Por favor, suplicó Serena apretándose el teléfono contra la oreja. Tengo un niño pequeño y puedo pagar en efectivo, enseguida, y para la prisa. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un trabajo urgente? Su tono de voz cambió al instante, volviéndose serio, casi salamero. Serena mencionó un precio que era el doble del alquiler habitual. No le importaba, solo necesitaba que la casa volviera a estar caliente. El calor físico parecía ser lo único que podía comprar ahora mismo. El reparador estará con usted en 2 horas, respondió alegremente el despachador. El reparador sí llegó. Era un hombre hosco y bigotudo que llenó toda la casa con el olor a tabaco húmedo y aceite de máquina. Estuvo un buen rato trasteando en el sótano, maldiciendo en voz baja, martillando y pidiendo agua caliente y un trapo. Serena se lo entregó todo en silencio. Cuando terminó, un agradable y denso calor inundó las rejillas de ventilación. Serán $470, anunció, limpiándose las manos con un trapo aceitoso. Serena contó el dinero del fajo que Jacques había dejado. Lo contó 2 veces, con los ojos brillantes como depredadores. ¿Necesitas la factura? Si no, te puedo descontar $20. No hace falta, respondió Serena en voz baja. Solo haz que no se rompa más. Por esa cantidad de dinero, incluso te preparará café, sonrió el maestro y se fue sin despedirse. La casa se llenó de calor. Maya, despertando de su siesta, corría alegremente de habitación en habitación, apoyando las palmas de las manos contra los barrotes calientes. «Mamá, ¿es verano otra vez?», se rió. Serena intentó devolverle la sonrisa, pero la sonrisa no salió. Al día siguiente fue al supermercado. Recorrió los pasillos con un carrito más lleno que en años. Compró de todo: carne, verduras frescas, leche, queso, buen chocolate para Maya, harina virgen extra, vainilla de verdad. Sintió las miradas de los demás compradores sobre ella. La vieron, una mujer negra con una chaqueta raída, con un carrito lleno de comestibles caros, y sus ojos estaban llenos de juicio. Sabía lo que pensaban. Probablemente vivía de la asistencia social, o algo peor. Al pagar en la caja con un gran fajo de billetes, captó la mirada desdeñosa del cajero. Levantó cada billete a la luz, lenta y deliberadamente. Serena sintió que se le enrojecían las mejillas de vergüenza. Este dinero, que le habían dado con tanto respeto aquí en el mundo cotidiano, se había convertido en un estigma, un reproche silencioso. De vuelta en casa, empezó a hornear. Las palabras de Jacques, «No renuncies a tus sueños», aún resonaban en su cabeza, un eco tenue y lejano. Decidió que no se rendiría. Les demostraría a la señora Gable y a todos los demás que no era una basura, que valía algo. Durante 3 días horneó sin parar. Su cocina se convirtió en un paraíso fragante. Cupcakes de chocolate, tartas de limón, rollos de canela, tartas de cereza y manzana. Trabajó hasta el agotamiento, volcando todo su dolor, toda su esperanza, todo su deseo desesperado de ser aceptada en cada creación. Empacó con esmero los productos horneados en cajas de cartón, las ató con cordel y por la mañana, dejando a Maya viendo dibujos animados, salió. Decidió empezar por el otro extremo de la calle, lejos de la casa de la señora Gable. Se acercó a la casa del señor Henderson, un jubilado solitario que siempre la recibía con cariño. Llamó. La puerta se abrió unos centímetros, asegurada con una cadena. «¿Sí?», dijo la voz cautelosa del anciano. «Buenos días, señor Henderson. Soy Serena Washington. Horneé unos pasteles. ¿Le gustaría un trozo para el té?» Frescos, caseros. Su ojo apareció por la rendija. La miró y luego la caja que tenía en las manos. «No, gracias, hija», dijo demasiado rápido. «El médico me ha prohibido los dulces y tengo mucho que hacer». La puerta se cerró. La cadena tintineó. Serena se quedó allí un momento y luego fue a la siguiente casa. Nadie abrió la puerta, aunque vio claramente la sombra de alguien moviéndose tras la cortina.
En la tercera casa, una joven con un niño en brazos dijo que eran alérgicos a todo y dio un portazo. Visitó 10 casas. 10 veces la rechazaron con cortesía o sin ella. Quienes le habían sonreído hace apenas una semana, ahora la miraban con aprensión y sospecha. Los rumores que la señora Gable había iniciado se extendieron por su pequeña calle como la hiedra venenosa. Ya no era solo una vecina pobre, era alguien que andaba con motociclistas, criminales, elementos peligrosos. Con el corazón apesadumbrado y las cajas llenas, regresó a casa con dificultad. Justo entonces, la señora Gable volvió a salir de su casa. Se dirigía al buzón, pero al ver a Serena, se detuvo y se puso las manos en las caderas. «Veo que el negocio no va bien», dijo con sarcasmo. «¿Quién querría comprar comida en una casa donde han estado esas bestias? ¿Quién sabe qué clase de infección dejaron allí?» Serena hizo una pausa. El cansancio y la humillación de los últimos días bullían en su interior en una ola de ira caliente. «Déjame en paz», dijo con firmeza. «Lo que pase en mi casa no te incumbe». «Te equivocas, querida, sí que lo haces», chilló la señora Gable. «Se trata de la seguridad de todo nuestro vecindario, la seguridad de nuestros niños. Vi cómo miraban a tu hijita. ¿Tienes idea del riesgo que la has puesto?» Esta fue la gota que colmó el vaso. El golpe me dio justo en el corazón. «Ni se te ocurra hablar de mi hija». La voz de Serena tembló. «No sabes nada. Esta gente nos salvó la vida. Mi casa estaba helada, nosotros estábamos helados y ellos te pagaron, ¿verdad?», interrumpió su vecina, entrecerrando los ojos con furia. «Te pagaron para que guardaras silencio, para que encubrieras sus malas acciones. Sé mucho de gente como tú, dispuesta a todo por dinero». Serena se ahogó de indignación. Quería gritar que no habían pagado por silencio, sino por bondad, que era una deuda de honor, pero sabía que esta mujer no la escucharía. Para ella solo existía su pequeño y auténtico mundo, donde todo lo incomprensible y ajeno era malo. «Eres una mujer malvada e infeliz», suspiró Serena. «Eres una mala madre», espetó la señora Gable. «Y no voy a permitir que alguien como tú viva al lado de mi casa. Ya he llamado a las autoridades correspondientes, servicios de protección infantil, que vengan a ver en qué condiciones vive tu hija. Entre delincuentes, quizás le encuentren una familia más adecuada». En ese momento, destrozada y sola, Naomi comprendió que todo estaba perdido. ¿Era este el precio de su compasión? El mundo, bajo los pies de Serena, se estremeció. Servicios de protección infantil. Esas 2 palabras eran la peor pesadilla de cualquier madre soltera. Amenazaban con quitarle lo único que importaba. Maya miró a la señora Gable y en su expresión solo había un triunfo malicioso. Había ganado. Había encontrado el punto débil y había dado un golpe sin fallar. Serena no recordaba cómo llegó a casa. Entró, cerró la puerta y se deslizó hasta el suelo. Cajas de repostería cayeron cerca, tartas y cupcakes derramándose sobre la alfombra. Los miró, su sueño destrozado, y no sintió nada. Maya salió corriendo de la habitación. «Mami, ¿ya volviste? ¿Vendiste todo?» Ella vio productos horneados esparcidos en el suelo. «Ay, se me cayó todo», dijo molesta. «No pasa nada, ya lo recogeremos». Serena la miró con los ojos llenos de lágrimas. La abrazó con fuerza, aspirando el aroma de su cabello. «Sí, cariño», susurró con la voz quebrada. «Se me cayó todo». Se sentó en el suelo, en una casa cálida y acogedora, llena de comida deliciosa, abrazando a su hijo. Pero en su interior solo había un frío gélido y absorbente, un frío peor que cualquier tormenta de nieve. Había cometido un error terrible e imperdonable. Su amabilidad, su seguimiento de las enseñanzas de su abuela, todo era una tontería. En este mundo no se podía abrir la puerta a desconocidos, ni siquiera si estaban helados. En este mundo había que mantener la puerta cerrada y ser tan cruel y quisquillosa como todos los demás. Miró por la ventana. La calle estaba tranquila y vacía. Su mundo se había vuelto pequeño, hostil y desesperanzado otra vez. Y ahora también era peligroso, porque Maya podía serle arrebatada.
La amabilidad no fue correspondida multiplicada por 100. Regresó como amenaza, desprecio y miedo. Y Serena se dio cuenta de que estaba sola, completamente sola contra el mundo entero. La noche transcurrió en un sueño pesado y pegajoso, del que Serena salía bañada en sudor frío con el simple crujido de una tabla del suelo o el susurro del viento fuera de la ventana. Sentía como si alguien fuera a buscarla en cualquier momento, que hombres con trajes formales llamarían a la puerta y se llevarían a Maya. La mañana no trajo alivio. La casa, que ayer le había parecido un cálido refugio, ahora parecía una jaula de cristal expuesta a la vista de todos. Estaba sentada a la mesa de la cocina, removiendo mecánicamente su café frío con una cuchara, con la mirada perdida. Maya jugaba tranquilamente en su habitación. Cada crujido afuera hacía que Serena se estremeciera. Esperó el coche de servicios sociales, esperó el golpe a la puerta que acabaría con su vida. Por eso no notó el zumbido inmediatamente. Al principio era apenas perceptible, bajo y distante, como el zumbido de cables de alta tensión. Creyó imaginarlo, pero el zumbido no desapareció. Se hizo más claro, más profundo, penetrando las paredes, haciendo vibrar ligeramente el cristal del marco de la ventana. No era el sonido de un avión sobrevolando. Este sonido emanaba del suelo. Creció, ganando fuerza, pasando de un zumbido a un rugido y luego a un estruendo continuo y acelerado. «Mamá, ¿qué es eso?». Maya salió corriendo de la habitación, con los ojos abiertos por la curiosidad y un toque de miedo. «Parece un trueno». Serena se llevó un dedo a los labios, escuchando. No era un trueno. El trueno era caprichoso e intermitente. Este sonido era constante, metódico, compuesto de cientos, quizá miles, de notas individuales que se fusionaban en una sola y poderosa ola que se extendía por la tranquila calle. Se acercó a la ventana y descorrió la cortina con cuidado. Lo que vio le dio un vuelco el corazón y luego empezó a latirle con fuerza. Al final de la calle apareció la primera motocicleta, luego vinieron la segunda, la tercera, la 10ª. Avanzaban no con rapidez, sino lenta e inexorablemente ocupando todo el ancho de la calle. 2 hileras de cuero negro, cromo reluciente y columnas de humo de escape. Eran como langostas, como un río oscuro que inunda un suburbio soñoliento. El rostro pálido de la señora Gable apareció en la ventana del otro lado de la calle. Su boca estaba ligeramente abierta, asombrada. También se veían sombras tras otras cortinas. Todo el vecindario despertó, atraído por este increíble y ensordecedor rugido. Serena se apartó de la ventana, con las palmas sudando. Esto no podía estar pasando. ¿Por qué? ¿Por qué habían vuelto? Tenía razón la señora Gable. Habían venido a vengarse, o se habían enterado de su llamada a la policía y habían decidido castigarla por su traición. Los pensamientos la invadían, cada uno más aterrador que el anterior. «Mami, ¿son estos nuestros amigos?», preguntó Maya acurrucándose contra su pierna. «No sé, cariño», susurró Serena abrazando a su hija. «Ve a tu habitación, por favor». Pero Maya no se fue. Miraba con curiosidad la calle, donde se desarrollaba un espectáculo increíble. Las motocicletas seguían llegando. No eran docenas, eran cientos. Llenaban la calle de punta a punta. Los motores nunca se detenían, su rugido flotando en el aire como una nube densa y tangible. Hombres con chalecos de cuero, montados sobre sus corceles de acero como estatuas, con rostros severos e inescrutables. En sus espaldas lucían insignias con diferentes nombres: hijos de Asgard, nómadas del yermo, fantasmas de acero. Pero por encima de todos estos nombres había un símbolo común, el mismo que había visto en Jax y sus hombres. No eran 17, ni siquiera 100, parecían un ejército entero. 800, quizá más, hombres severos y silenciosos en vehículos estruendosos rodeaban su pequeña casa por todos lados. La calle se volvió negra. Serena contempló el mar de cuero y metal, presa del terror.
Vio a la señora Gable retroceder de su ventana como si hubiera visto un fantasma. Otros vecinos, que se habían atrevido a salir a sus porches, se retiraron rápidamente a sus casas, dando portazos. Un silencio sepulcral invadió la calle, roto solo por el rugido constante y sordo de cientos de motores. Y en ese silencio, uno de los motociclistas, que encabezaba la columna, se separó del resto. Serena lo reconoció al instante. Su figura robusta, su barba canosa, su porte seguro. Jax cabalgó despacio, como si estuviera en un desfile, por el camino vacío que los demás le habían despejado, y se detuvo justo frente a su casa. Estaba solo. Todo el ejército que lo seguía se quedó paralizado, expectante. Jax apagó el motor. En el relativo silencio que siguió, sus acciones parecieron ensordecedoras. Lentamente se quitó los guantes y se los metió en el cinturón. Luego se quitó las gafas de sol. Y finalmente se quitó el pesado casco. Miró directamente a su ventana, directamente a ella. Su rostro no reflejaba ira ni amenaza. Al contrario, unas arrugas familiares se formaron en las comisuras de sus ojos. Él sonrió. Luego se bajó de la motocicleta y caminó con paso seguro y firme hacia su porche. Serena se quedó paralizada. No podía moverse. Su mente se negaba a comprender lo que estaba sucediendo. ¿Era una amenaza o no? ¿Qué quería él? ¿Qué querían todos? Subió los 3 escalones de madera y se detuvo frente a la puerta. No llamó. Simplemente se quedó allí, esperando, mirándola a través del cristal. Su mirada era serena y clara. No había rastro de malicia en ella, solo cansancio y cierta determinación firme e inquebrantable. Detrás de él, como un océano helado, se encontraban 800 motociclistas. Guardaban silencio, esperaban. El mundo entero parecía contener la respiración, esperando a ver qué haría ella. Los segundos se hicieron eternos. El corazón le latía con tanta fuerza contra las costillas que parecía oírse en la calle, ahogando el rugido de cientos de motos congeladas. Serena miró a Jax a través del cristal y él la miró a ella. Su mirada era directa, abierta y solo reflejaba una serena expectación. Tras él, un ejército silencioso se alzaba, un mar de cuero y cromo que llenaba su tranquila y desolada calle. Tenía que hacer algo. El miedo le gritaba que cerrara la puerta con llave, se encogiera en el rincón más apartado y rezara para que se fueran. Pero algo en el rostro de Jax, su calma inquebrantable, la evitó entrar en pánico. No era el rostro de un enemigo, era el rostro de un hombre que había recorrido un largo camino con un propósito. Su mano, temblorosa, se posó en el frío picaporte de cobre. Sus dedos se negaron a obedecer, pero los obligó a apretarse. Respiró hondo, contuvo el aliento y giró el picaporte. La vieja puerta crujió al ceder. El aire frío de la mañana entró en la casa, trayendo consigo el olor a gasolina, metal enfriado y algo más, ozono, una premonición de cambio. «Señora», dijo Jax. Su voz era baja y tranquila, sin el menor atisbo de amenaza. No dio un paso, permaneciendo en el porche. «Disculpe la llamada tan temprano y el ruido». No queríamos asustarla. Serena permaneció en silencio, apretando con más fuerza el pomo de la puerta. Las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Has olvidado algo?», logró decir finalmente con una voz débil y lastimera. Jax sacudió la cabeza levemente. Sus ojos parecían mirar dentro de su alma. «No, señora, no hemos olvidado nada. Vinimos a saldar una deuda». «¿Deuda?», susurró Serena. «¿Qué deuda? Me dejaste más dinero del que he visto en mi vida». No lo entiendo». «El dinero es solo papel», respondió. «Puede ayudar con la caldera o las facturas, pero no puede devolvernos lo que realmente importa. Nos salvaste la vida, salvaste a Cody». Lo dijo con sencillez, como si fuera algo natural, pero para Serena las palabras impactaron como un rayo. «Solo hice lo que tenía que hacer», murmuró. «Cualquiera en mi lugar». «No», interrumpió Jax con firmeza. «No cualquiera. Hoy en día, la gente cierra la puerta con llave a quienes tienen un aspecto diferente. Llaman a la policía, se dan la vuelta, tienen miedo. Y tú,
una mujer que no tenía nada, que se congelaba en esta casa con su hija, les abriste la puerta a 17 desconocidos que parecían salteadores de caminos. Nos diste de comer lo último que tenías, nos diste calor. Y tú, sin ninguna medicina, con tus propias manos, salvaste a nuestro hermano del borde de la muerte. Se detuvo y miró alrededor de su calle, a los motociclistas congelados en sus sillas, a las ventanas de los vecinos, detrás de las cuales se escondían rostros asustados. Tenemos nuestro propio código, señora, un conjunto de reglas no escritas por las que vivimos, y la regla más importante es: una deuda de honor es sagrada. Cuando alguien salva la vida de un miembro de nuestra hermandad, se convierte en parte de nuestra familia, y la familia nunca nos abandona en momentos de necesidad. Tu hogar, Serena, ha estado bajo nuestra protección desde esa misma noche. Serena lo miró, su mundo patas arriba. El terror que la había dominado durante la última media hora comenzó a desvanecerse lentamente, dando paso a un desconcierto absoluto y ensordecedor. Pero, ¿por qué hay tantos?, asintió hacia la calle al ejército silencioso. 800 hombres. Jax siguió su mirada y el orgullo brilló en sus ojos. Al regresar a la base, le conté nuestra historia. Le conté sobre la mujer cuyo corazón demostró ser más grande que todos nuestros miedos y prejuicios. La historia se difundió en línea, de un club a otro, y hermanos de todo el país decidieron que un simple gracias y un fajo de billetes no eran suficientes. Dijeron: si su mundo es tan frío con ella, le traeremos nuestro calor. Viajaron 2 días sin parar, desde Wisconsin, Ohio, Michigan, Kentucky. Vinieron a pagar su deuda. En ese momento, un estruendo, distinto al rugido de las motocicletas, llegó del otro extremo de la calle. Era más bajo, más pesado. Apareció un camión grande con remolque, seguido de otro y otro. Avanzaron lentamente por la calle, y los motociclistas se apartaron en silencio para dejarles paso. Los camiones estaban repletos de materiales de construcción: tablas, sacos de cemento, rollos de techo, marcos de ventanas nuevos. «No lo entiendo», susurró Serena de nuevo, sintiendo lágrimas rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de miedo, era algo más, algo que no conocía. «¿Entiendes?», dijo Jax en voz baja. «Hablamos con Cody, nos contó de tu sueño, del pequeño café, de las recetas de tu abuela. Los sueños no deberían morir en casas frías, Serena». Dio un paso adelante, y esta vez ella no se inmutó. Se detuvo a un paso de ella. «Contamos con constructores, carpinteros, electricistas y fontaneros profesionales, veteranos que construyeron bases en el desierto y puentes en las montañas. Créanme, arreglar una casita es pan comido para ellos. No les pedimos permiso, simplemente les informamos que armaremos mucho ruido en los próximos días. Renovaremos el techo, cambiaremos las ventanas, instalaremos una cerca nueva y les construiremos una cocina. Una cocina de verdad, profesional, donde podrán cocinar sus mejores platos». Serena se cubrió la cara con las manos. Los sollozos la sacudían por completo. Toda su vida se había sentido invisible, abandonada por su marido, ignorada por sus vecinos, olvidada por el sistema. Se había acostumbrado a luchar sola, sin esperar ayuda, sin creer en milagros, y ahora un milagro estaba a la vuelta de la esquina. Había llegado en 800 motocicletas. «Pero yo no tengo dinero para pagarte todo esto», balbuceó entre lágrimas. Jax colocó su mano grande y callosa sobre su hombro, su toque sorprendentemente cálido y gentil. «Ya pagaste, esa noche, con tu amabilidad. Para nosotros, eso vale más que cualquier dinero». Retiró la mano y se volvió hacia sus hombres. No gritó, pero su voz resonó por toda la calle y todos la oyeron. «Hermanos, ya saben qué hacer. Manos a la obra». Y en ese preciso instante el océano helado cobró vida. Cientos de hombres desmontaron. Sus movimientos eran coordinados y rápidos, como los de un ejército bien entrenado.
Un grupo comenzó a acordonar la zona, pidiendo con cortesía pero firmeza a los vecinos curiosos que permanecieran en sus casas. Otro grupo se dirigió a los camiones y comenzó a descargar. Un tercero, armado con cintas métricas y niveles, ya recorría la casa, comentando algo y tomando notas. Un gran generador fue sacado de una de las camionetas y un minuto después su estruendo rompió el silencio matutino. Una sierra chirrió, los martillos comenzaron a golpear. Uno de los motociclistas, un tipo corpulento con una barba que le llegaba hasta el pecho, se acercó a la vieja y desvencijada cerca de Serena y con un movimiento poderoso arrancó una sección podrida del suelo. Maya, que había estado detrás de su madre todo este tiempo, se asomó por detrás. Tenía los ojos abiertos de sorpresa. No tenía miedo. Para ella, estas personas grandes y ruidosas eran los mismos amigos que comían el chili de su madre y admiraban sus dibujos. Uno de los motociclistas, que pasaba con un montón de tablas en los brazos, la vio. Se detuvo, las colocó en el suelo, se quitó las gafas de sol y se agachó para estar a su misma altura. «Hola, princesa», dijo, con una sonrisa amable en su rostro severo. «¿Te acuerdas de mí? Soy el duque. Vamos a remodelar tu castillo. ¿Te importa?» Maya sonrió tímidamente y asintió. Serena observó la escena con lágrimas en los ojos. Miró a la señora Gable, que estaba junto a su ventana, boquiabierta y pálida de asombro. Vio a los demás vecinos salir a sus porches. El miedo dio paso a la confusión y la curiosidad. Jax todavía estaba de pie cerca. «Pase adentro, señora», dijo. «Prepárese un café. No tiene de qué preocuparse hoy. Nosotros nos encargamos de todo». Serena asintió sin palabras, regresó a su casa y cerró la puerta tras ella, pero no se movió de la ventana, se quedó de pie con la frente apoyada contra el frío cristal, observando cómo un verdadero milagro se desarrollaba en su calle, en su patio, en su vida. Un ejército de marginados, venidos a salvar a quien también había sido marginado. No solo estaban arreglando su casa, estaban arreglando su fe en la gente. No solo estaban construyendo una cocina, estaban construyendo su futuro. Y el rugido de sus motores, que hacía una hora le había parecido un presagio de desastre, ahora le sonaba como la música más hermosa del mundo. Era un himno de honor, lealtad y una deuda saldada. «¿Qué hacen?», se oyó una voz estridente. «No tienen derecho a montar este lío aquí. Voy a llamar a la policía». La señora Gable, envuelta en una bata vieja, estaba de pie en el porche agitando su teléfono en el aire. Su rostro estaba contraído por una mezcla de miedo y rabia. Varios motociclistas con pesadas vigas se detuvieron y la miraron en silencio. El silencio, roto solo por el zumbido del generador, se hizo tenso. Jax se giró lentamente hacia ella. No alzó la voz, pero su tono era firme. «Señora, tenemos el permiso de la dueña de esta casa, la señora Washington. No estamos infringiendo ninguna ley, y si llama a la policía, simplemente confirmarán nuestras palabras y posiblemente le multen por hacer una llamada falsa». «¿La dueña?», resopló la señora Gable. «Está muerta de miedo. ¿La asustaste?». Serena, de pie en la puerta de su casa, dio un paso al frente. El corazón le latía con fuerza, pero su voz, para su propia sorpresa, sonaba firme. «Helen, eso no es cierto. Estas personas son mis huéspedes. Me están ayudando. Por favor, regresa a tu casa». La mirada de la señora Gable iba de Serena a Jax y viceversa. Vio determinación, no miedo, en los ojos de su vecina. Murmurando algo ininteligible, desapareció por la puerta, pero la cortina de su ventana se descorrió al instante. Jax se volvió hacia Serena. «Lo lamento». «Tendrás que perdonarme», respondió Serena en voz baja. «Siempre ha sido así». «Está bien», dijo a sus hombres con un gesto. «Sigamos adelante, chicos. Tenemos mucho que hacer». Y el trabajo empezó a hervir con renovado vigor. Era como un hormiguero, donde todos conocían su tarea. Un equipo
diestro y rápido como gatos, subió al tejado. Las tejas viejas y con goteras cayeron volando a un lugar designado. Otro grupo ya estaba rompiendo los marcos de las ventanas, viejos y agrietados. Un tercero estaba descascarando la pintura descascarada de las paredes de la casa. El ruido era inimaginable. El chirrido de las sierras, el traqueteo de los martillos, el crujido del metal. Serena se quedó parada en medio de este caos organizado, sintiéndose completamente perdida. Quería ayudar, pero no sabía por dónde empezar. Fue a la cocina a preparar café, pero su vieja cafetera solo podía preparar un par de tazas a la vez. Era una cantidad insignificante para semejante ejército. Como si leyera sus pensamientos, Cody, el mismo chico al que había salvado, se acercó. Se veía mucho mejor, aunque seguía pálido. «Señora Washington», dijo tímidamente, «no se preocupe por el café. Lo tenemos todo». Señaló una de las camionetas, donde dos hombres ya estaban preparando una enorme máquina de café, capaz de hidratar a toda una compañía de soldados. Cajas de donas y sándwiches aparecieron en una mesa plegable cercana. «Estamos acostumbrados a trabajar en el campo», añadió Cody con una sonrisa, «pero si no le importa, nos gustaría usar su agua». Por supuesto, tómalo», murmuró Serena. Se sentía fuera de lugar en su propia casa. Esta gente lo hacía todo sola, se encargaba de todo. Se acercó a la ventana de la sala y empezó a observar. Maya estaba sentada en el sofá, dibujando en su cuaderno. Dibujaba motocicletas grandes y hombres barbudos sonrientes. La chica no le tenía ningún miedo al ruido. Las obras avanzaron con una rapidez sorprendente. Al mediodía se había retirado todo el tejado viejo y ya se estaban colocando nuevas láminas impermeabilizantes en las vigas. Casi todas las ventanas habían sido reemplazadas por unas nuevas de plástico blanco. La casa se transformaba ante nuestros ojos. Un anciano, el señor Henderson, un viudo solitario que rara vez hablaba con nadie, se asomó tras la valla de la casa vecina. Observaba a los techadores trabajando con interés profesional. Finalmente, sin poder soportarlo más, salió y se acercó a Jax, que estaba consultando unos planos. «Buenas tardes», empezó el señor Henderson, un poco tímido. «Veo que tiene algo serio entre manos». Jax levantó la vista de sus papeles y miró al anciano. «Buenas tardes. Estamos intentando arreglar un poco la casa para una señora amable». «Ya veo», asintió el señor Henderson. «He trabajado de carpintero toda mi vida. Veo que son listos. Solo díganle a ese tipo grande de la esquina que ponga el revestimiento debajo de la cumbrera más a menudo. Aquí hay vientos fuertes. Pueden volarlo». Jax escuchó atentamente, luego miró al techo y gritó: «¡Oso! ¡Ven aquí!». Se les acercó un enorme motociclista, el mismo que había arrancado la vieja valla. «Sí, jefe, aquí tienes a este Arthur Henderson», se presentó el anciano. «Arthur», asintió Jax, «dice que hay que reforzar el revestimiento bajo la cumbrera. Consulta con un experto». El oso miró al señor Henderson sin arrogancia alguna, sino con sincero respeto. «Gracias por el consejo, señor. Lo haremos. Quizás podría subir y echar un vistazo. No vendría mal un par de ojos experimentados». Los ojos del señor Henderson se iluminaron. «Bueno, si no me meto». Unos minutos después ya estaba en el tejado, mostrando algo a unos jóvenes y explicando con entusiasmo las complejidades de la carpintería. Parecía haber envejecido 20 años. Este incidente marcó un antes y un después. Al ver al señor Henderson no solo sano y salvo, sino también ayudando con entusiasmo a los motociclistas, otros vecinos comenzaron a salir de sus casas. Al principio, simplemente observaban desde lejos, luego se acercaron. Una joven de la casa de enfrente, la señora Carter, sacó una jarra grande de limonada fría y varios vasos. «Debes tener la garganta seca», dijo, entregándole la jarra a uno de los trabajadores. Él aceptó el obsequio con gratitud. «Muchas gracias, señora. Es usted muy amable.
Pronto, en la mesa plegable junto a la cafetera, aparecieron pasteles caseros, sándwiches y ensaladas. Los vecinos, que esa mañana habían estado agazapados tras las cortinas, asustados, ahora sacaban comida y bebida, charlaban con los motociclistas, les preguntaban de dónde eran y se sorprendieron al descubrir que entre estos hombres de aspecto severo se encontraban antiguos profesores, ingenieros y médicos. Serena, al ver esto, finalmente se dio cuenta de cómo podía ayudar. Salió y dijo en voz alta: «Si tienes hambre, mi chili especial estará listo en 1 hora». Sus palabras fueron recibidas con gritos de alegría. Regresó a su pequeña cocina, que pronto dejaría de existir, y se puso a trabajar con entusiasmo. Sacó su olla más grande, todos sus utensilios, y comenzó a cocinar, derramando toda su gratitud en la comida. Mientras cocinaba, una pequeña excavadora se detuvo en la parte trasera de la casa. Empezó a cavar una zanja para los cimientos de una futura ampliación. Allí, según el plan de Jax, se ubicaría la nueva cocina profesional. Jax entró para hablar de los detalles con ella. Dejó un dibujo sobre la mesa. «Serena, mira, te proponemos una cocina grande de 6 quemadores. Aquí hay un fregadero doble y aquí hay una encimera grande de acero inoxidable. ¿Es suficiente espacio?». Serena miró el dibujo y contuvo el aliento. Esta no era una cocina cualquiera, era su sueño, plasmado en un papel. ¿Suficiente? Jax, esto es más de lo que podría haber imaginado. Es como la cocina de un restaurante de verdad. «Así debe ser», dijo con seriedad. «Si vas a hacer algo, hazlo bien. Queremos que tu cafetería prospere». En ese momento, Maya entró en la casa. Se acercó a Duke, el mismo motociclista que le había hablado esa mañana. Estaba cambiando la cerradura de la puerta principal. «Tío Duke, ¿qué estás haciendo?», preguntó. El duque dejó el destornillador y le sonrió a la niña. «Estoy construyendo un nuevo castillo, princesa, para que ningún extraño pueda entrar en tu castillo». «¿Sois desconocidos?». «No», respondió Duke con firmeza. «Ahora somos tus amigos y siempre te protegeremos». Sacó de su bolsillo una pequeña figura de madera de un pájaro que aparentemente había tallado él mismo y se la entregó a Maya. «Esto es para ti, como recuerdo». Maya tomó el juguete con deleite. Abrazó la pierna del enorme motociclista. «Gracias, tío Duke». La señora Gable observaba la escena desde su ventana. Vio al viejo señor Henderson riendo en el tejado. Vio a la señora Carter charlando con los motociclistas como si fueran viejos conocidos. Vio su calle, normalmente tranquila y aislada, transformada en un lugar de celebración y trabajo comunitario. Vio a hombres a los que consideraba escoria, con increíble cuidado y habilidad, construir una nueva vida para la mujer que despreciaba. Algo en su interior se quebró, una vergüenza, abrasadora y amarga, le subió a la garganta. Miró su césped impecable, sus parterres perfectos y por primera vez en su vida sintió el vacío y la inutilidad de su existencia. Siempre había juzgado a la gente por las apariencias, por los rumores, por los prejuicios, y siempre se equivocaba. Lentamente, como en un sueño, salió de su casa, cruzó su césped perfecto y se dirigió a la casa de Serena. El ruido del trabajo se apagó por un momento cuando la gente la vio. En el silencio que siguió, todas las miradas se posaron en las dos mujeres. ¿Qué sería esto? ¿Una confrontación final y amarga o una reconciliación inesperada? Los ignoró. Caminó directamente hacia Serena, que llevaba afuera una olla enorme de chile humeante. «Serena», empezó la señora Gable con voz temblorosa. «Yo...». Se quedó en silencio, incapaz de encontrar las palabras. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Serena dejó la olla sobre la mesa y miró a su vecina. No había malicia ni condena en su mirada, solo tristeza serena y comprensión. «Me equivoqué», logró decir finalmente la señora Gable. «Fui tan terrible, tan injusta contigo todos estos años. Dije cosas desagradables. Te amenacé, perdóname. Si puedes, hoy vi lo que es la verdadera bondad. Y no se trata de vallas bonitas ni ventanas limpias. Es así.
Ella agitaba su mano ante todo lo que pasaba a su alrededor. Serena guardó silencio un momento y luego hizo lo que la señora Gable menos esperaba. Dio un paso adelante y la abrazó. «Te perdono, Helen», dijo en voz baja. «Te perdono todo». La señora Gable rompió a llorar, hundiendo la cara en su hombro. Las dos mujeres, dos vecinas, separadas por años de incomprensión y prejuicios, permanecieron abrazadas en medio de la calle, rodeadas de cientos de hombres barbudos y vestidos de cuero, quienes en ese momento se quitaron las gorras y los cascos en silencio. Al anochecer, la casa estaba irreconocible. El techo estaba completamente cubierto de tejas nuevas de color gris oscuro. Las ventanas nuevas brillaban al sol. Las paredes estaban listas para pintar. Los cimientos de la nueva cocina se habían hormigonado. La vieja y podrida valla había desaparecido y en su lugar había postes para una nueva. El trabajo se detuvo al atardecer. Los motociclistas, cansados pero felices, se reunieron en el patio trasero. Serena, el señor Henderson, la señora Carter e incluso la señora Gable, quien trajo un enorme pastel de manzana, pusieron las mesas. Esto ya no era solo una renovación, era el nacimiento de algo nuevo, no solo un hogar, sino amistad, comunidad y esperanza. Jax se acercó a Serena, que estaba sirviendo chile. «Fue un buen día», dijo. «Fue lo mejor que me ha pasado en la vida», respondió Serena, sonriendo entre lágrimas. «Gracias, nunca podré agradecerte lo suficiente». «Ya me diste las gracias», repitió. «Simplemente sé feliz y prepara tu delicioso chili. Volveremos por más». Le guiñó un ojo, tomó un plato y se sentó junto a sus hermanos. Serena los miró, a esas personas grandes, ruidosas y amables que, en un solo día, habían reconstruido no solo su casa, sino toda su vida. Miró a su hija, sentada en el regazo de Bear, escuchando con deleite sus historias. Miró a sus vecinos, reunidos por primera vez en años, riendo. Y se dio cuenta de que su sueño ya se había hecho realidad. No eran las paredes ni la estufa profesional. Era la gente, el calor que se brindaban sin pedir nada a cambio.